Así que el día de hoy vamos a iniciar nuestro mensaje y vamos a retomar el relato donde se quedó la vez pasada, el domingo pasado. Jesús ya ha entregado su vida a cambio de darnos vida a nosotros. Permítame esta cosa. Perdón, algo le pasa a mi teléfono, denme un momento. Un momento nada más. Nosotros la vida del justo por la vida de todos los pecadores. Él ha consumado la obra por la que fue enviado, como dice Mateo 20:28, que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Y ahora Jesús ha quedado ahí colgado en la cruz. Sus discípulos han huido para esconderse por temor a que les pase algo similar. Las mujeres que lo acompañan están retiradas, están observando de lejos, y los curiosos que se habían juntado en torno a la cruz, pues ya se han retirado del lugar. Y cuando pensamos en los acontecimientos de esta semana que estamos estudiando, generalmente nos enfocamos en dos cosas principalmente. Una, en la muerte sustitutiva de Jesús por nosotros, y la otra, en el maravilloso milagro de la resurrección de Cristo, por el cual nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Pero esos son los extremos de una obra en 3 actos, tal como lo dice Pablo cuando resume el Evangelio en 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Y vamos a leer 1 de Corintios 15, del 1 al 4, si me acompañan, si tienen sus Biblias. Dice así la palabra de Dios, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que el día de hoy vamos a ver la parte donde se habla de que fue sepultado, la sepultura de Jesús. Pues ahí es donde Dios nos muestra su soberanía para llevar a cabo su voluntad. Así que vamos a leer nuestro pasaje que se encuentra en Mateo 27, del versículo 57 al 66. Mateo 27, del versículo 57 al 66. Y en este caso, déjenme decirles que los pasajes paralelos que están en Marcos 15, del 42 al 47, y en Lucas 23, del 50 al 56, y en Juan 19, del 31 al 42, traen mucha información que nos complementa el estudio que vamos a tener de Mateo. Así que vamos a estar trayendo pasajes de esos, trayendo versículos de esos pasajes paralelos. Y vamos a leer entonces Mateo 27, del 57 al 66. Y dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Versículo 62. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día,
no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a hacer una pequeña oración para poner este estudio. Señor Dios, Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de venir para estudiar tu palabra. Y te pedimos que tú, Señor, seas quien nos hable a nosotros. Edifícanos, Señor, y pues que nos quedemos solamente con tu palabra y no con opinión de hombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y muy bien, entonces, ¿por qué es importante estudiar este pasaje de la sepultura de Jesús? Porque la esperanza de salvación de todos los pecadores redimidos, de todos los que estamos aquí, depende de la muerte corporal de Jesús en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, simplemente la resurrección sería el mayor fraude de la historia. Y sin resurrección, pues simplemente no hay ofrenda satisfactoria por el pecado, no hay perdón de pecados, seguiríamos en espera del Mesías que daría su vida en expiación por nosotros, y en una palabra, simplemente no habría esperanza para la humanidad. Por eso es importante demostrar, sin lugar a dudas, la realidad del hecho histórico de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y la sepultura, el pasaje de la sepultura es el acta notariada que certifica la muerte del Señor en la cruz. Y así como el Evangelio consta, vimos, de 3 partes, el pasaje que hoy vamos a estudiar también lo vamos a componer de 3 partes. En la primera vamos a ver cómo se remueve el cuerpo de Jesús de la cruz, del versículo 57 al 58. La segunda parte que vamos a ver es, se coloca el cuerpo de Jesús en la tumba, del versículo 59 al 62. Y la tercera parte se monta la guardia ante la tumba, del versículo 62 al 66. Así que vamos a iniciar con la primera parte. Se remueve el cuerpo de Jesús de la cruz. Y dice el versículo 57 de nuestro pasaje de Lucas 57, dice: cuando llegó la noche. Jesús murió, sabemos, nos lo dijeron el domingo pasado, murió a las 3 de la tarde. Y de acuerdo a la costumbre judía, el día siguiente iniciaba a las 6 de la tarde. Entonces nos ubicamos entre las 3 y las 6 de la tarde. Y por la expresión y el sentido del pasaje deducimos que ya eran alrededor de las 5 de la tarde, porque dice que se les venía el tiempo. Y Marcos 15:42 además nos agrega que ese día era la víspera del día de reposo, o sea, el día viernes, porque el día de reposo era el día sábado, en el cual, de acuerdo a la ley mosaica, los judíos no podían hacer ningún trabajo. Pero ese no era cualquier día de reposo. Juan 19:31, ahí van a ir apareciendo los versículos de los pasajes paralelos. Juan 19:31 nos dice que debido a que este día de reposo coincidía con la celebración de la Pascua judía, ese día era de gran solemnidad, un día de reposo de gran solemnidad, y debido a eso, a que todo el pueblo iba a estar atento en este día, los líderes judíos, que como vimos antes, no tuvieron ningún problema al violar la ley, tanto en el juicio como en la sentencia de Jesús, ahora que ya se cumplió su propósito, deciden que deben cumplir con la ley mosaica que prohibía que el cuerpo quedara colgado del madero, de acuerdo a Deuteronomio 21:23. Y sabiendo que a los romanos no les importaría dejar los cuerpos en la cruz hasta que se pudriesen o que las aves carroñeras se comieran la carne, ellos van y le ruegan a Pilato que le quiebren las piernas a Jesús y a los 2 ladrones y que se bajen los cuerpos de la cruz. Esta acción de fracturar las piernas con un mazo de hierro o con un garrote producía un tormento indecible para el crucificado, pero aceleraba la muerte, pues al ya no tener el soporte del cuerpo, el cuerpo solamente era soportado por los clavos que estaban en las manos, y haciendo gran presión en el pecho, morían de asfixia en forma relativamente rápida.
A estos líderes judíos seguramente no les importaba el destino de los cuerpos. Lo que ellos querían era quedar bien con el pueblo, que el pueblo viera que eran muy celosos del cumplimiento de la ley. Juan 19, 32, 37 continúa y nos dice que Pilato accedió a esa petición y mandó a hacer a unos soldados esa tarea para bajar los cuerpos. Y dice así Juan 19, 32, 37, dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, y bueno, pues los soldados romanos eran especialistas en saber quién estaba muerto. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero no que se querían quedar con la duda. Pero dice, pero uno de los soldados, para comprobar la muerte de Jesús, le abrió el costado con una lanza tan profundamente que alcanzó a perforar la cavidad torácica y le llegó hasta el corazón. Y dice la palabra que al instante salió sangre y agua. Juan nos da testimonio de esto para recalcar la muerte de Jesús, para que los que no creen que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo crean, pues además de que, como vimos también el domingo pasado, cuando Jesús estaba muriendo, en el templo también se estaban sacrificando los corderos de la Pascua. Y además en Jesús se están cumpliendo en este momento dos profecías del Antiguo Testamento. Una que tiene que ver precisamente con el Cordero Pascual, de que ninguno de sus huesos sería quebrado, de acuerdo a Éxodo 12:46. Y la referente al Mesías prometido, de que su cuerpo sería traspasado y que encontramos en Zacarías 12:10. Entonces estos soldados van, hacen su trabajo y están por bajar el cuerpo. Pero ¿qué va a pasar con su cuerpo? Seguramente el destino sería el de la fosa común, el de los cuerpos que no son reclamados. Pues al parecer no había nadie que lo reclamara. Los discípulos, como dijimos, habían huido, ya no estaban ahí. Las mujeres estaban temerosas, viendo todo desde lejos sin atreverse a acercarse. Y además, quien reclamara el cuerpo de Jesús se arriesgaba cuando menos a un incómodo interrogatorio por parte de los romanos y a ser señalado por los judíos, pues recordemos que Jesús fue sentenciado precisamente acusado de sedición a Roma y de blasfemia por los judíos. Pero Dios tiene siempre todo bajo control y aquí no es la excepción. Y el versículo 57, segunda parte de nuestro pasaje, dice que vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este José entonces era un hombre rico, discípulo de Jesús, era de Arimatea, una ciudad de Judea ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y que en el Antiguo Testamento se identifica como Ramá o Ramataim de Sofim, que es el lugar donde se dice que nació el profeta Samuel. Y Lucas 23, 50, 51 nos complementa esa información y nos dice que además era miembro del concilio, que era varón bueno y justo y que esperaba el reino de Dios. Y nos aclara que él no había consentido ni había estado de acuerdo con los hechos de los del concilio en sentenciar a Jesús de la forma que se hizo. Pero quizás solamente fue una tímida defensa la que hizo y los demás miembros del concilio no la tomaron muy en serio. Pero entonces, ¿qué hizo José de Arimatea? Fue, el versículo 58 de nuestro pasaje, 58, dice: este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Solo José se atrevió a ir con Pilato. Dice el pasaje paralelo en Juan 19, 38, que aunque era discípulo de Jesús, lo era en secreto, pues temía que los fariseos lo expulsaran de la sinagoga. Pero no era el único, había muchos, tal como dice Juan 12, 42, de que había muchos otros líderes judíos que también eran seguidores de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos de que fueran expulsados de la sinagoga. El ser expulsado de la sinagoga equivalía a perder su puesto de poder en el Sanedrín, perder su influencia en las decisiones políticas de Israel y a ser segregados, en una palabra, de la sociedad. Simplemente dejaban de ser parte de la sociedad.
Entonces por eso es que ellos no se confesaban directamente seguidores de Cristo. Ellos se preocupaban más por agradar al hombre, a sí mismos, que por agradar a Dios. Pero este José era la herramienta que Dios había preparado para esa hora precisamente. ¿Quién más se podría presentar ante Pilato para pedir el cuerpo? Los discípulos, aunque se hubieran presentado, los discípulos eran galileos y seguramente Pilato no los hubiera recibido. Las mujeres tenían mucho menos probabilidades de ser recibidas. Así que solamente José, que era un miembro del concilio, tenía todas las probabilidades de que fuera recibido. Y aunque este José, igual que todos los judíos, esperaban un Mesías que los liberara de la opresión romana y esperaba que se instaurara un reino terrenal, quizás cuando él vio a Jesús en la cruz morir tan débil, de esa forma tan oprobiosa, quizás su fe en él sufrió un revés. Y él pensó, todo acabó. ¿Qué pasó con todo lo que yo había creído de este Jesús? Sin embargo, no fue así. Su corazón fue tocado justo en ese momento, justo en el momento exacto en que Dios lo tenía preparado, su corazón fue tocado. La cruz aclaró sus pensamientos y lo atrajo hacia Jesús. Y no solamente a él, lo hizo con el ladrón que estaba colgado a un lado de Jesús. Y lo hizo con el centurión que estaba al pie de la cruz. Ellos tres fueron tocados por la cruz porque, como dice Primera de Corintios 1:18, que dice que la palabra de la cruz es poder de Dios. Es locura para los que se pierden, pero para los llamados es poder de Dios. Así que dice Marcos 15:43, el pasaje paralelo, dice que vino este José y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y fue osado y fue valiente porque no estaba exento de peligro, pues Pilato seguramente no estaba muy contento con los del concilio, pues lo habían obligado prácticamente a sentenciar a muerte a una persona que él sabía que era inocente. Y además, José, al reclamar el cuerpo, se iba a confesar como seguidor de Cristo, dañando su reputación y con las implicaciones ya mencionadas. Pero ya no le importó a José. Él ya estaba con su mente en las cosas eternas. Ya no estaba con su mente en las cosas terrenales. Algunos puntos para reflexionar del pasaje, de lo que acabamos de hablar. Los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe cuándo y cómo. No es a nuestros deseos, sino a los de Él. A veces tú vas a hablar el evangelio a alguna persona y te escucha, pero tú no ves cambio y te desanimas. Nuestro deber como cristianos es hablar a tiempo y a destiempo y orar para que Dios, en el momento justo que Él determine, use esa palabra en la persona. Y eso es especialmente cierto con nuestros hijos. Les hablamos y no vemos ese cambio. Pero la palabra queda ahí y confiamos en que en el momento que se presente la prueba o la tentación, esa palabra por medio del Espíritu Santo llegue a su mente, a su corazón y obren entonces de acuerdo a lo que escucharon. Por otro lado, si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, debes dejar clara tu postura de cristiano en donde Él te ponga, en las circunstancias y con las personas que Él te ponga. No le des más importancia a tu posición en la empresa, a tu reputación. Tú debes hablar la palabra, decir que eres cristiano. Tú no sabes si para alguien que te escucha, si para alguien que escuchó que eres cristiano, Él se acerque a ti sabiendo eso, te pida ayuda y sea la única oportunidad que Él tenga para escuchar el evangelio. Entonces, que no te dé pena fijar tu posición. Versículo 58b de nuestro pasaje dice: entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo a José. Los romanos no entregarían ningún cuerpo, no entregarían a ninguna persona que no hubiese muerto, pues entonces la sentencia estaría incompleta. Por eso es que Pilato se asegura de la muerte de Jesús
Y dice Marcos 15, del versículo 44 al 45, sí, ahí está. Dice que Pilato se sorprendió de que le pidieran el cuerpo, pues la muerte por crucifixión normalmente tardaba varios días en la persona en morir, por lo que llama al centurión encargado de la crucifixión, que le confirma la muerte de Jesús. Y entonces hasta entonces es que Pilato entrega el cuerpo a José. Y esto es muy importante, porque por medio de este acto los romanos estaban declarando oficialmente muerto a Jesús. Y si los romanos están declarando oficialmente muerto a Jesús, entonces se desmienten todos los que dicen que Jesús aún seguía vivo cuando fue depositado en la tumba, que se había desmayado, que no había muerto, en una palabra, y que ya en la tumba, con el frescor de la tumba y el descanso, él se reanimó, se paró y salió de la tumba. Los romanos no hubieran entregado a nadie que no hubiese muerto. Y con esto pasamos a la segunda parte del mensaje. Colocan el cuerpo de Jesús en la tumba. Y el versículo 59 de nuestro pasaje dice: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. El rito tradicional de sepultura en los judíos consistía en que el cuerpo se lavaba perfectamente. Se ungía con aceites y perfumes y mirra, se esparcían especias aromáticas, se vestía, su barba y su pelo se peinaban muy bien, se le cerraba los ojos, se le cubría la cabeza con un velo y se les ataba la mandíbula con un sudario. Y José de Arimatea hace lo mejor que puede para darle una sepultura lo más honrosa posible, tomando en cuenta la premura del tiempo que se le venía encima. Pues recordemos que estaba por empezar el día de reposo. Y en Marcos 15:46 dice que José compró la sábana. No fue una sábana que él tenía por ahí, no, fue y compró la sábana. Otras versiones dicen que era una tela y otras versiones dicen que era un lienzo de lino. Y él la compra para envolver el cuerpo y llevarlo al sepulcro. Y es entonces cuando aparece otro personaje, Nicodemo, que era otro miembro del Sanedrín, aquel que vino a Jesús de noche allá en Juan 3, ¿recuerdan? Y Juan 19, 39-40, el pasaje paralelo en Juan 19, 39-40, dice que este Nicodemo vino al sepulcro con un compuesto de mirra y aloes, con un peso de 100 libras, aproximadamente 45 kilos, que seguramente también había comprado apresuradamente. Y no sabemos si no pensó o dijo más vale que sobre, porque 45 kilos, de acuerdo a lo que leí, era demasiado para cubrir un cuerpo. Pero bueno, ahí está Nicodemo con esta mezcla. El versículo 60 de nuestro pasaje dice: y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. José dice: y lo puso en su sepulcro nuevo, o sea, el sepulcro era de José. Nicodemo ayudó a llevar el cuerpo al sepulcro, pero no a cualquier sepulcro, sino al sepulcro de una persona rica, el sepulcro que el mismo José de Arimatea había mandado labrar para él y su familia en la suave roca de la ladera de un huerto de su propiedad que estaba cerca de este monte de Gólgota y en el que nadie había sido enterrado todavía. Y adentro, con el cuerpo, con el lienzo, con la mezcla, untan ese lienzo con la viscosa mezcla de mirra, que es una resina muy fragante y pegajosa, lo mezclan con aloe en polvo. Pero no es el aloe que conocemos, el producto de la sábila. Este es un aloe que era un producto de la madera de sándalo, que también es muy aromática. Y con esto envuelven completamente el cuerpo de Jesús. La finalidad de esto no era como los embalsamamientos egipcios de preservar el cuerpo. Simplemente era preservar, o más bien encubrir el fétido olor de la descomposición. Y suponemos que por la premura del tiempo, que ya se les venía el tiempo encima del día de reposo, no pudieron llevar a cabo todo el ritual de preparación y solo lo cubren con el lienzo, lo depositan en el nicho y salen de la tumba. Volvemos a nuestro pasaje, versículo 60, la segunda parte dice: y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Esta tumba debió haber sido pues bastante grande.
Quizá constaba de 2 o más compartimientos donde se colocaban los cuerpos. La entrada, como podemos ver ahí, pues no era una entrada grande, más bien era una entrada reducida, pero lo suficientemente grande para que entrara un hombre. Y la forma de sellar estas costosas tumbas era haciendo rodar esa pesada piedra circular que vemos ahí, que mediría entre 1,5 metros y 1,80 metros de diámetro, por unos 30 centímetros de espesor, y que pesaría más de 1,5 toneladas. Esta piedra corría a lo largo de una ranura o canal que estaba excavado en el piso, enfrente de la entrada, con un declive descendente, con lo cual se aseguraba que para cerrar simplemente se empujaba y rodaba por gravedad, pero para abrirse necesitaría la fuerza de varios hombres para poder abrirla. El pastor Charles Spurgeon, el gran predicador, dice sobre este pasaje, dice: era una tumba nueva en donde ningunos restos habían sido puestos anteriormente, y por lo tanto, si él salía de ella, no habría sospecha de que otro se habría levantado, ni tampoco podría imaginarse que se levantó porque tocó los huesos viejos de los profetas, como lo hizo el que se posó sobre la tumba de Elías. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando una persona que muere lo avientan a la tumba donde estaban los huesos de Elías, toca los huesos de Elías y se para corriendo. Entonces, se necesitaba esta tumba precisamente para dar credibilidad a lo que vendrá después, que es la resurrección. Y algunos puntos a reflexionar sobre esto. Como ya dijimos, Dios tiene el control de todo y usa a quienes Él quiere y lo que Él quiere para su propósito. José de Arimatea y Nicodemo, que eran 2 miembros del Sanedrín, que eran 2 miembros del bloque opositor a Jesús, ¿quién lo iba a decir, no? Hicieron lo que para los discípulos hubiera sido prácticamente imposible: obtener el permiso para bajar el cuerpo de Jesús. Y si el cuerpo de Jesús hubiera sido arrojado a la fosa común con otros cuerpos, no hubiera sido posible verificar la resurrección sin dudar a dudas. Para esto se requería una tumba vacía. ¿Y quién iba a pensar que esa tumba que José había labrado para su familia, y que seguramente en este momento estaba devaluada porque a los romanos se les ocurrió ir a crucificar a los ladrones y bandidos en un lugar muy cercano, que esta tumba, quizás hasta ya medio abandonada, iba a servir para recibir el cuerpo de Jesús? Y con eso dar cumplimiento a la profecía, también profecía mesiánica, de Isaías 53:9, donde dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Él estaba colgado allá con estos impíos, estos 2 ladrones, pero a la hora de morir fue sepultado en esta tumba de un rico. ¿Se fijan cómo aún en la inactividad de la muerte Jesús ha estado cumpliendo profecías sobre su persona? La semana pasada nos pasaron aquí un cuadro, el hermano que predicó, sobre todas las profecías que se cumplieron. Creo que eran, no recuerdo, 39, o alguien recuerda el número que dijo, pero eran varias. Entonces, y Jesús las sigue cumpliendo. Entonces, díganme ustedes, ¿qué no podrá usar Jesucristo en nuestras vidas para cumplir su propósito en nosotros? Al margen, sobre la tumba, les quiero comentar que actualmente existen 2 lugares que se disputan el honor, en Jerusalén obviamente, que se disputan el honor de haber sido las tumbas de Jesús. Y en las 2 se reciben constantemente gente que va a visitarlo, que pues en pocas le va a rendir culto a estos lugares. Yo no sé si alguno de ellos realmente recibió el cuerpo de Jesús, o quizás ninguno fue, pero el lugar es lo que menos importa. Donde nosotros debemos de tener nuestra atención, nuestro corazón y nuestra fe es en aquel que estuvo ahí dentro de la tumba, aquel que resucitó y que salió de la tumba y que ahora está sentado a la derecha del Padre. En Él debe estar nuestra atención y no en cosas terrenales. Versículo 61 de nuestro pasaje dice: y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Estas 2 mujeres
No eran las únicas, había más de acuerdo a Lucas 23:55. Lucas 23:55 dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, o sea, estaba hablando de un grupo, siguieron también y vieron el sepulcro. O sea, todas ellas estaban frente al sepulcro mirando desde lejos. Esto es muy importante, pues hay quienes especulan que la tumba a la que regresan estas mujeres el domingo en la mañana estaba vacía porque se equivocaron de tumba. No llegaron a la tumba donde estaba Jesús. Se habían equivocado de tumba y llegaron a otra tumba que estaba vacía. Y esto no es creíble, puesto que todas estas mujeres habían estado ahí, vieron dónde se colocó el cuerpo y no pudieron verse confundido todas ellas. Y además, ellas pudieron darse cuenta que la preparación del cuerpo no fue la adecuada. Y seguramente han de haber dicho, hombres, si algo quieres que se haga bien, tienes que hacerla tú mismo. Y entonces por eso es que dice Lucas 23:56, que ellas fueron y prepararon todo lo necesario y esperaron a que pasara el día de reposo para el domingo muy de mañana, pues regresar y preparar el cuerpo como debía de ser. Y también aquí hay algunas cosas para reflexionar, algunos puntos. Estas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, muy poco podían hacer debido a su género en sí. No pudieron enfrentar a los soldados cuando capturaron a Jesús. No pudieron defenderlo ante el Sanedrín cuando fue enjuiciado. Ni pudieron apelar a Pilato cuando fue sentenciado a muerte. Vamos, ni siquiera debido a las costumbres judías de la época pudieron acercarse a José de Arimatea y a Nicodemo para ayudarles a preparar el cuerpo. Sin embargo, ellas se mantuvieran cerca para hacer cualquier cosa que pudieran hacer. Su fidelidad siguió a pesar de que pues parecía que ya todo estaba perdido. Y por eso Dios bendijo su diligencia y ellas fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo y de ver a Jesucristo resucitado. Todos los creyentes estamos llamados a hacer lo que podamos en donde Dios nos ha puesto. Quizás no somos esos grandes predicadores que llenamos estadios. No somos esos teólogos tan llenos de sabiduría que dan clases en los institutos teológicos. No hemos ido a países lejanos a esparcir la palabra, a expandir el evangelio. Pero debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da, por pequeñas que sean. Debemos apoyar a la iglesia infantil. Aquí varias veces nos han pedido apoyo para la iglesia infantil. Debemos apoyar a los estudios de nuevos creyentes. Debemos hablar el evangelio a todos los que tenemos en nuestra área de influencia. En una palabra, debemos hacer todo lo que podamos por Cristo y no lamentarnos por lo que no podemos hacer. Yo quisiera estar ahí tocando la guitarra, no tengo ese don, pero lo que pueda hacer, lo debemos de hacer. Y así llegamos a la tercera parte de nuestro mensaje, la guardia ante la tumba. Y esta es la primera parte de la guardia, porque luego viene, creo que el próximo domingo, la segunda parte sobre la guardia. Pero ahorita dice, a pesar de que se habían cumplido los deseos de estos líderes judíos de dar muerte a Jesús, hay algo que les incomodaba, hay algo que no los dejaba estar en paz. Jesús había dicho en varias ocasiones que después de 3 días resucitaría. Y ellos pensaron, ¿y qué tal si de verdad resucita? O que al menos se da la apariencia de que resucitó. Ellos estarían en serios problemas, en serios aprietos. Las cosas podrían salírseles de control. Así que ellos toman medidas para evitar esa posible contingencia. Y en el versículo 62 de nuestro pasaje dice, al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, estamos hablando del sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Es tal su preocupación que aunque ese día, el día siguiente de la preparación, era ese solemne día de reposo del que hablamos al inicio, y ellos, si recordamos, ellos insistían en la estricta observancia del día de reposo. Recordemos que parte del problema con Jesús era que Jesús sanaba en el día de reposo. Sí,
sanaste de lepra el brazo de esta persona. Y sí, paraste este paralítico y le devolviste la vista al ciego, pero lo hiciste en día de reposo. ¿A quién se le ocurre? Eso es lo que decía, ¿no? Entonces, este día era tan solemne que ellos deberían estar en el templo guardando el día de reposo. Y no les importó. Era tal su miedo que ellos prefieren acudir ante Pilato uniéndose los fariseos con estos sacerdotes que en su mayoría eran seduceos. Y aunque los seduceos no creían en la resurrección, ahorita no era momento de sutilezas. No querían arriesgarse a perder su dominio sobre el pueblo, así que se unen y van en bloque ante Pilato. Y dice el versículo 63 de nuestro pasaje, dice: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y aquí hay 3 cosas que podemos resaltar en este versículo. La primera es que estos sacerdotes y fariseos le dan un trato de señor a un pagano, a un gentil. Y a uno de los suyos lo tachan de engañador y de impostor. ¿Y qué nos sorprendemos? ¿No hacemos muchas veces nosotros esto mismo? Le damos más respeto y honor a un no creyente, ya sea nuestro jefe, un amigo o un familiar, que a nuestra esposa que es creyente, que a nuestros hermanos, que a nuestros pastores, y aún más. A veces le tememos más y le obedecemos más a estos no creyentes que a Jesucristo mismo. La segunda cosa que hay que observar, ellos dicen viviendo aún, refiriéndose a Jesús. O sea, ellos estaban reconociendo públicamente que Jesús estaba realmente muerto. Y esto es muy importante, pues no se puede resucitar alguien que no ha muerto. Perdón. Y sabemos que aún hay personas que no creen que Jesús murió en la cruz. La tercera cosa, al contrario de los discípulos que no entendieron, a pesar de que Jesús se los dijo claramente que era necesario que Él fuera entregado a impíos, ser muerto y que Él resucitaría, y los discípulos no entendieron, estos fariseos y sacerdotes sí pusieron atención y recordaron las palabras de Jesús. Y de nuevo, ¿de qué nos sorprendemos? Yo he conocido no creyentes que saben de la palabra con el fin de debatirla. Y también he conocido cristianos de varios años que no saben de la palabra para defenderla. Sigamos con nuestro pasaje, versículo 64. Dice: manda pues, le piden los fariseos y sacerdotes a Pilato, le dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Aunque los discípulos estaban escondidos, llenos de temor, quizá ellos pensaron que ahora que Nicodemo y que José de Arimatea habían entrado, o sea, ya se habían confesado seguidores de Cristo, pues igual y los podían organizar y fueran a robar el cuerpo. Y aunque ellos tenían su propia guardia, no la podían usar fuera del templo. Por eso piden a Pilato que mande a asegurar el sepulcro. O sea, ellos piensan que la autoridad del gobernador romano no sería desafiada y no se robarían el cuerpo para luego proclamar su supuesta resurrección. Pero todos sabemos que para refutar una resurrección, pues solo basta que se exija ver la persona que murió, pues verla viva. Si el cuerpo había sido robado, pues no podrían enseñar a Jesús resucitado. Y de una posible resurrección, pues simplemente pasaría al misterio del cuerpo robado, como hay muchos. Así que más bien ellos, en el fondo, pensaban realmente que Jesús podía cumplir su palabra de resucitar. Recordemos que ellos habían visto sus milagros, habían visto muchas cosas, muchos milagros que hizo Jesús. Y vieron cómo le devolvió la vida a Lázaro, vieron cómo le devolvió la vida a la hija de Jairo. Y entonces acuden a Pilatos en un burdo intento de evitarlo, pero se enterarían de que nada en el mundo puede impedir el cumplimiento de la palabra de Cristo. Y ellos se referían al primer error, el haber permitido a Jesús dirigir el mensaje de paz y salvación a las masas, y ahora corría el peligro del
postrer error a que el pueblo considerara a Jesús como resucitado, teniendo más fe ahora en este Jesús resucitado que la que tuvo en aquel Jesús que decía ser el Mesías. Versículo 65 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Pilato, que se había negado, recordemos, cuando él escribió ahí en la tabla que escribió rey de los judíos, y que estos fariseos le dijeron: no escribas eso, mejor escribe, él dijo soy el rey de los judíos, y que Pilato les dijo: lo escrito ya está escrito. Se había negado a hacer ese favor. Ahora, ante esta petición, una cosa trivial para él, no ve ningún problema y les da su autorización. Último versículo de nuestro pasaje, el versículo 66, dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Como sabían que el cuerpo de Jesús para los soldados romanos no significaba absolutamente nada, ellos quieren asegurarse de que la orden de Pilato se cumpla al 100%. Así que van con esta guardia al sepulcro y quizás, violando otra vez el día de reposo, hicieron un esfuerzo y rodaron la puerta, o sea, trabajaron para rodar la piedra para verificar que el cuerpo seguía donde debía estar. Una vez que verifican la existencia del cuerpo, vuelven a cerrarla y aseguran el sepulcro que no se ha abierto. ¿Y cómo lo hacen? Pues sellan la piedra, pasando una cuerda, ahí se alcanza a ver esa cuerda, pasando esa cuerda alrededor a todo lo largo de la piedra, y en los extremos poniendo cera líquida y estampando el sello imperial romano, que era algo así como ese. Esto es lo que realmente le importaba a la guardia. Su misión, pues sí, era cuidar la tumba, pero pasaba a segundo término. Lo que realmente ellos tenían que hacer era cuidar que esos sellos que se habían puesto no fueran violados, so pena de castigo y quizás hasta de la muerte. Entonces ellos se preparan, dispuestos a luchar ferozmente con quien se atreviera a tocarlos. Y puesto que estos soldados estaban acostumbrados a las batallas, seguramente, pues si llegaban los discípulos, no podrían hacer nada contra ellos. Y entonces, ya que hacen eso, estos fariseos y sacerdotes, satisfechos, se retiran de la tumba y la guardia se dispone a hacer su trabajo. También tenemos algunos puntos para reflexionar sobre esto. Estos líderes judíos sienten la necesidad de asegurar la tumba y toman medidas necesarias para eso, pero no saben que esas medidas precisamente le van a dar la legitimidad al testimonio del milagro de la resurrección. Veamos estas medidas que ellos tomaron para asegurar la tumba. La primera fue asegurada por una pesada piedra. Este es un obstáculo material. Era imposible rodarla desde adentro y por fuera parecía, por decirlo menos, difícil a pesar de la guardia. Además, fue asegurada por un sello imperial. Entonces, este es un obstáculo de autoridad humana. La guardia resguardaría celosamente la integridad de estos sellos que representaban la autoridad del Imperio Romano. Tercer obstáculo que ellos pusieron: una guardia romana, un obstáculo de fuerza. Soldados perfectamente equipados con sus relucientes armaduras, escudos, corazas, etcétera, les daría un aspecto imponente a cualquiera que quisiera violar la tumba. A veces enfrentamos estos obstáculos y otros más. Enfrentamos obstáculos materiales, enfrentamos obstáculos de autoridad, de jefes malos, enfrentamos obstáculos de fuerza. Parece que no hay por dónde resolver los problemas, pero solo tenemos que confiar, tenemos que clamar a Dios en oración y esperar lo que Dios va a hacer con nuestro problema. Y sea lo que Él haga, ya sea nos guste o no, Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo este pasaje? No veo otra palabra para concluir este pasaje más que soberanía de Dios. Dios prepara todo minuciosamente para llevar a cabo su plan perfecto. Él usó aquí a estos creyentes titubeantes que había preparado ya de antemano para ese momento.
Usó a los enemigos de Jesucristo para lo que ellos pensaron era obstaculizar el plan de Dios con el poder de un gran imperio. Pero no solo sería anulado estas acciones, sino que Dios juntó todos esos elementos para su mayor gloria y credibilidad. Debemos de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y que Él usará todo lo que Él quiera para llevarlo a cabo, aunque de momento no lo sintamos así. Pero ¿qué pasó luego? A pesar de todos estos obstáculos, ¿Jesús cumpliría su palabra y resucitaría al tercer día? Yo no lo sé. Si lo quieren saber, pues van a tener que venir el próximo domingo. Bueno, yo sí lo sé, pero no se los quiero spoilar. ¿Qué aplicaciones le podemos dar a este pasaje? Podemos obtener valiosas aplicaciones a nuestras vidas de los personajes que vimos en este pasaje. De las mujeres que se quedaron cuando ya se habían ido todos, aprendemos el amor, la fidelidad a Cristo, la constancia del servicio a Él. Así debe ser nuestro servicio. Aunque parezca y de repente nos entre, nuestra fe se tambalee, debemos ser constantes, debemos ser fieles y servir a Cristo. ¿Qué aprendemos de José de Arimatea y de Nicodemo? Su arrojo y valentía para confesarse seguidores de Cristo con sus acciones. Nuestras acciones deben de apuntar siempre a Cristo, debe apuntar a que nosotros somos cristianos, aún antes de confesarlo con palabras. ¿Qué aprendemos de los fariseos? Su atención de escuchar la palabra de Jesús y su actuar. Aunque en forma negativa, ellos actuaron por la palabra que escucharon sobre la resurrección de Cristo. Nosotros debemos tener ese empeño de estudiar la palabra de Dios y no solamente de estudiarla y conocerla, sino de creerla de verdad y ponerla por obra. De la guardia de la tumba, ¿qué aprendemos? Ellos fueron perfectamente uniformados con todos sus implementos para resguardar la integridad del sepulcro. Igual nosotros debemos cada día vestirnos con toda la armadura de Dios que viene en Efesios 6 del 13 al 17. ¿Para qué? Para guardarnos íntegros, para cuidar nuestra santidad. Y sobre todo, la lección principal que el día de hoy creo yo que aprendemos es que debemos de tener fe en Jesucristo nuestro Dios, en que Él hará todo lo que dijo, que cumplirá todas sus promesas y cumplirá su propósito en nuestras vidas, tanto para el presente como para el futuro, para la eternidad. Amén. Y pues vamos a orar para terminar este tiempo.